Estaba lavando la ropa de la casa cuando noté algo extraño en el bolsillo del abrigo de mi nuera. Cuando vi lo que era, me quedé congelada en el momento. Sin pensarlo, tomé a mis nietos y salí de inmediato. Cuando llegó la policía, descubrieron algo aún más impactante. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Era martes por la mañana cuando mi mundo se desplomó. Había empezado como cualquier otro día en mi casa de 67 años de rutinas establecidas. El café estaba listo, los pájaros cantaban en el jardín trasero y yo me dirigía al cuarto de lavado con una canasta llena de ropa sucia. Nunca imaginé que esa mañana cambiaría todo para siempre. Mariana había pasado el fin de semana con los niños en nuestra casa. Mi nuera siempre dejaba sus cosas por todas partes, algo que me molestaba, pero que nunca mencionaba para mantener la paz familiar. Después de todo, era la madre de mis preciosos nietos, Emma de 8 años y Daniel de 5. Por ellos, toleraba muchas cosas que normalmente no pasaría por alto. Mientras separaba la ropa por colores, noté que su chaqueta negra estaba especialmente pesada. Al levantarla para colgarla, sentí algo duro en el bolsillo interior. Mi primera reacción fue ignorarlo. No era mi costumbre revisar los bolsillos de otros, pero algo me hizo dudar. Tal vez fue la forma extraña en que el objeto presionaba contra la tela. O quizás fue esa sensación inquietante que había estado creciendo en mi pecho durante meses cada vez que observaba a Mariana. Con manos temblorosas metí la mano en el bolsillo. Mis dedos tocaron algo frío y plástico. Lo saqué lentamente y cuando vi lo que tenía en mis manos, mi corazón se detuvo por completo. Era una identificación falsa, pero no cualquier identificación. Era una licencia de conducir con la foto de Mariana, pero con un nombre completamente diferente. Sarah Mitchell. La dirección también era falsa. Correspondía a un edificio que yo sabía que había sido demolido el año anterior. Me senté pesadamente en el banquillo del cuarto de lavado, sosteniendo esa tarjeta plástica como si fuera una bomba a punto de explotar. Mis manos temblaban tanto que apenas podía mantenerla firme. Durante 15 minutos completos, me quedé allí, tratando de procesar lo que estaba viendo. ¿Por qué mi nuera tendría una identificación falsa? ¿Qué clase de persona era realmente esta mujer que había estado viviendo bajo nuestro techo, cuidando de mis nietos? Los pensamientos se atropellaban en mi mente como un huracán. Recordé todas las veces que Mariana había insistido en manejar ciertos asuntos financieros de la familia. Las ocasiones en que había llegado tarde a casa con excusas vagas sobre el trabajo. Sus constantes viajes de fin de semana que según ella eran por asuntos laborales, pero que nunca parecían tener una explicación coherente. Ahora, con esta evidencia en mis manos, todas esas pequeñas inconsistencias comenzaban a formar un patrón aterrador. El sonido de risas infantiles desde el patio trasero me sacó de mi trance. Emma y Daniel estaban jugando en los columpios que su abuelo había instalado el verano anterior. Verlos tan felices e inocentes hizo que el pánico se apoderara de mí por completo. Si Mariana estaba involucrada en algo ilegal, si estaba usando identidades falsas, ¿qué significaba eso para la seguridad de mis nietos? ¿En qué clase de peligro los había estado poniendo sin que nadie se diera cuenta? Guardé la identificación falsa en mi bolsillo y traté de actuar con normalidad, pero mis piernas temblaban mientras caminaba hacia la cocina. Necesitaba pensar, necesitaba un plan. No podía simplemente confrontar a Mariana con esto. Si estaba involucrada en actividades criminales, una confrontación directa podría ser peligrosa para todos nosotros, especialmente para los niños. Mientras preparaba el almuerzo para Emma y Daniel, mis manos temblaban tanto que derramé leche sobre el mostrador 2 veces. Los niños no notaron nada, absortos en su conversación sobre los dibujos animados que habían visto esa mañana, pero yo estaba completamente destrozada por dentro. Cada vez que los miraba, veía no solo a mis preciosos nietos, sino también la posibilidad de que estuvieran en peligro real. Durante la hora del almuerzo, traté de mantener una conversación normal con ellos, pero mi mente estaba en otra parte. Emma me preguntó por qué estaba tan callada,
y tuve que inventar una excusa sobre no haber dormido bien la noche anterior. Daniel, con su inocencia de 5 años, me ofreció su postre para que me sintiera mejor. Ese gesto simple casi me hizo llorar allí mismo. Después del almuerzo, cuando los niños regresaron a jugar afuera, volví al cuarto de lavado y revisé meticulosamente el resto de la ropa de Mariana. No encontré nada más, pero eso no me tranquilizó. Una identificación falsa era suficiente para confirmar mis peores temores. Mi nuera no era quien decía ser, y eso significaba que mis nietos podrían estar viviendo con una completa desconocida. La tarde se arrastraba interminablemente. Cada ruido me sobresaltaba. Cada sonido del teléfono me hacía pensar que podría ser Mariana llamando para verificar si había descubierto algo. Pero ella no llamó, y eso de alguna manera me puso aún más nerviosa. ¿Significaba que no sospechaba nada? ¿O que estaba demasiado ocupada con actividades más siniestras como para preocuparse por los niños? Cuando llegó la hora de la cena, apenas pude comer. Los niños notaron que algo estaba mal, pero yo seguí insistiendo en que solo estaba cansada. Emma, siempre perceptiva para su edad, me preguntó si estaba enojada con su mamá por algo. Esa pregunta me atravesó como un cuchillo. ¿Cómo podía explicarle a una niña de 8 años que su madre podría ser una criminal? ¿Cómo podía protegerla sin destruir por completo su mundo infantil? Esa noche, después de acostar a los niños, me senté en mi silla favorita junto a la ventana de la sala, observando las luces de la ciudad a lo lejos. La identificación falsa estaba sobre la mesa de centro frente a mí, como una acusación silenciosa. Sabía que tenía que tomar una decisión, y tenía que tomarla pronto. No podía seguir fingiendo que no había visto lo que había visto, no cuando la seguridad de Emma y Daniel podría estar en juego. Pero tomar esa decisión significaría cambiar todo para nuestra familia. Significaría posiblemente destruir el matrimonio de mi hijo, traumatizar a mis nietos y enfrentarme a consecuencias que ni siquiera podía imaginar. Sin embargo, mientras miraba hacia el cuarto donde dormían Emma y Daniel, supe que no tenía otra opción. Su seguridad era más importante que cualquier otra consideración. La pregunta que me atormentaba no era si debía actuar, sino cómo hacerlo de la manera más segura posible para todos, especialmente para los niños que dormían confiadamente en el piso de arriba, sin saber que sus vidas estaban a punto de cambiar para siempre. La noche fue la más larga de mi vida. Permanecí despierta hasta las 4 de la madrugada, dándole vueltas en mi mente a todas las posibles explicaciones para esa identificación falsa. Tal vez había una razón inocente, tal vez era para una obra de teatro del trabajo o algún tipo de broma elaborada, pero por más que intentaba convencerme de que había una explicación harmless, mi instinto maternal me gritaba que algo estaba terriblemente mal. Cuando finalmente logré dormir unas pocas horas, mis sueños estuvieron plagados de pesadillas donde mis nietos desaparecían y yo no podía encontrarlos. Desperté con el corazón acelerado y las sábanas empapadas en sudor. Eran las 6:30 de la mañana de miércoles, y sabía que Mariana vendría a recoger a los niños a las 9 para llevarlos a casa. Mientras preparaba el desayuno, traté de actuar con normalidad, pero cada movimiento se sentía forzado y artificial. Emma bajó primero, como siempre, con su cabello rubio despeinado y todavía en pijama. Me preguntó si podíamos hacer panqueques, y aunque normalmente hubiera dicho que no porque tomaba demasiado tiempo, esa mañana accedí inmediatamente. Cualquier cosa para mantenerlos en casa un poco más de tiempo mientras decidía qué hacer. Daniel apareció 10 minutos después, arrastrando su oso de peluche favorito y con los ojos aún hinchados por el sueño. Verlos tan vulnerables e inocentes hizo que mi resolución se fortaleciera. No importaba lo que costara, tenía que protegerlos. Mientras mezclaba la masa para los panqueques, mis manos temblaban ligeramente, pero logré mantener una sonrisa en mi rostro. Durante el desayuno, observé cada gesto de los niños, memorizando sus sonrisas, la forma en que Emma ayudaba pacientemente a Daniel a cortar sus panqueques, cómo él insistía en formar figuras con el jarabe de maple. Si mi plan salía mal, si las cosas se complicaban más de lo que esperaba, quería recordar este momento de paz antes de que todo cambiara.
A las 8:15, mi teléfono vibró con un mensaje de Mariana. Llegaré un poco tarde, como a las 9:30. ¿Está bien? Ese mensaje me dio el tiempo extra que necesitaba. Respondí que estaba perfectamente bien, tratando de sonar casual y relajada, aunque por dentro mi corazón latía como un tambor de guerra. Fue entonces cuando se me ocurrió el plan. No podía simplemente llamar a la policía mientras los niños estaban en la casa. No sabía cómo reaccionaría Mariana si llegaba y encontraba oficiales aquí, y no quería que Emma y Daniel fueran testigos de una confrontación potencialmente peligrosa. Tenía que sacarlos de la casa antes de que ella llegara, pero de una manera que no levantara sospechas. «Niños», les dije mientras terminaban sus últimos bocados, «¿qué les parece si vamos a visitar a la tía Margaret esta mañana?» Margaret era mi hermana menor, que vivía al otro lado de la ciudad. Los niños la adoraban porque siempre tenía galletas caseras y les permitía jugar con sus 3 gatos. Emma levantó la vista, sorprendida. «¿Pero no viene mamá a recogernos?» «Le diremos que fuimos a ver a la tía Margaret», respondí, tratando de mantener mi voz estable. «Será una sorpresa divertida. Podemos llamarla desde allá». Daniel aplaudió emocionado. «Sí, quiero ver a Whiskers». Whiskers era el gato más viejo de Margaret, un persa gris que tenía la paciencia de un santo con los niños. Mientras los niños se vestían, yo empaqué rápidamente algunas de sus cosas en una bolsa pequeña. Incluí sus cepillos de dientes, algo de ropa extra y sus juguetes favoritos. Mi mente racional me decía que probablemente estaba exagerando, pero mi instinto maternal me urgía a prepararme para cualquier escenario. También tomé la identificación falsa de mi bolsillo y la guardé cuidadosamente en mi bolso. Esa pequeña tarjeta plástica era la evidencia que cambiaría todo, y no podía arriesgarme a perderla o a que Mariana la encontrara antes de que yo pudiera entregarla a las autoridades. El viaje en auto hasta la casa de Margaret fue tenso para mí, aunque los niños charlaban alegremente en el asiento trasero. Cada vez que veía un auto similar al de Mariana en el espejo retrovisor, mi pulso se aceleraba. No sabía si ella sospecharía algo al encontrar la casa vacía, o si simplemente asumiría que habíamos salido a hacer mandados. Margaret vivía en una acogedora casa de 2 pisos en un barrio tranquilo. Cuando llegamos, ella estaba en su jardín delantero, regando sus rosas. Al vernos, su rostro se iluminó con sorpresa y alegría. Margaret siempre había sido la tía divertida, la que recordaba todos los cumpleaños y nunca llegaba con las manos vacías a las reuniones familiares. «¡Qué sorpresa tan maravillosa!», exclamó, abrazando a Emma y Daniel. «¿A qué debo este honor tan temprano?». Los niños corrieron inmediatamente hacia la casa, sabiendo exactamente dónde encontrar a los gatos. Margaret me miró con más atención y vi el momento exacto en que notó la tensión en mi rostro. «Eugenia, ¿está todo bien?», preguntó en voz baja. «Necesito hablar contigo», le dije, echando un vistazo hacia la casa para asegurarme de que los niños no pudieran escucharnos. «En privado». Entramos a su cocina mientras Emma y Daniel estaban en la sala jugando con los gatos. Margaret me sirvió una taza de café sin preguntar, conociendo mi rutina matutina mejor que nadie. Me senté en su mesa de cocina, la misma donde habíamos compartido tantos desayunos de domingo a lo largo de los años, pero esta vez el ambiente era completamente diferente. «Margaret», comencé sacando la identificación falsa de mi bolso. «Encontré esto en la chaqueta de Mariana». Margaret tomó la tarjeta y la examinó cuidadosamente. Vi cómo su expresión cambiaba gradualmente de confusión a alarma. Como ex enfermera, Margaret había visto muchas cosas en su carrera y sabía reconocer cuando algo estaba seriamente mal. «Eugenia», dijo lentamente, «esto es una identificación completamente falsa. Mira la calidad del plástico, la forma en que está impresa la información. Esto no es un trabajo amateur». «Eso es lo que temía», admití, sintiendo cómo se me formaba un nudo en la garganta. «No sé qué hacer. No sé quién es realmente Mariana, pero sé que no puedo dejar que los niños regresen con ella hasta que averigüe la verdad». Margaret se levantó y caminó hacia la ventana, observando a Emma y Daniel que reían mientras uno de los gatos perseguía una pelota de hilo. Cuando se volvió hacia mí, su expresión era seria pero decidida.
Tienes que llamar a la policía, dijo firmemente. Esto no es algo que puedas manejar sola, Eugenia. Si Mariana está usando identidades falsas, podría estar involucrada en cualquier cosa, y los niños podrían estar en peligro real. Lo sé, susurré, sintiendo el peso de la decisión sobre mis hombros. Pero tengo miedo. ¿Y si estoy exagerando? ¿Y si hay una explicación inocente? ¿Y si destruyo a la familia por nada? Margaret se sentó frente a mí y tomó mis manos en las suyas. Eugenia, en todos los años que te conozco, nunca te he visto actuar por impulso o por paranoia. Si tu instinto te dice que algo está mal, entonces algo está mal. Y cuando se trata de la seguridad de Emma y Daniel, es mejor equivocarse por precaución que lamentarse después por no haber actuado. Tenía razón, y en el fondo lo sabía. Pero eso no hacía que la decisión fuera menos aterradora. Estaba a punto de cambiar la vida de todos para siempre, y no había forma de saber cómo terminaría todo esto. Desde la sala llegó la risa de Daniel, y ese sonido inocente fue lo que finalmente me dio el valor que necesitaba. Sin importar las consecuencias, tenía que protegerlos. Con manos temblorosas, marqué el número de emergencias desde el teléfono de la cocina de Margaret. Cada tono que sonaba se sentía como una eternidad. Cuando finalmente contestó la operadora, mi voz salió quebrada y apenas audible. 911, ¿cuál es su emergencia? Yo no sé si esto cuenta como emergencia, comencé, dudando inmediatamente de mi decisión. Pero encontré algo que creo que necesita ser reportado. Señora, respire profundo y cuénteme qué está pasando, dijo la operadora con voz calmada y profesional. Le expliqué sobre la identificación falsa, sobre mis sospechas acerca de Mariana y sobre mi preocupación por la seguridad de mis nietos. Mientras hablaba, podía escuchar a Emma y Daniel riendo en la sala de estar, completamente ajenos a la conversación que estaba cambiando sus vidas para siempre. Señora, me va a transferir con el departamento de detectives. Manténgase en línea, por favor. Durante los 5 minutos que esperé la transferencia, Margaret se quedó a mi lado, sosteniendo mi mano libre. Su presencia me daba fuerzas, pero no podía dejar de temblar. Estaba cruzando una línea de la que no habría retorno. Habla el detective Morrison. Se escuchó una voz masculina al teléfono. Entiendo que tiene información sobre actividad sospechosa. Sí, respondí, y comencé toda la historia desde el principio. Le describí la identificación falsa en detalle. Mencioné todos los comportamientos extraños de Mariana que ahora cobraban sentido, y expliqué por qué había traído a los niños a casa de mi hermana. Señora Holloway, dijo el detective después de escuchar todo, ¿puede describir exactamente cómo se ve esa identificación? Le di todos los detalles que recordaba. El nombre falso, Sarah Mitchell, la dirección inexistente, la calidad del plástico que Margaret había notado. El detective me hizo varias preguntas específicas sobre Mariana, su nombre completo, descripción física, dónde trabajaba supuestamente, hace cuánto conocía a mi familia. Señora, necesito que se quede exactamente donde está, me instruyó el detective. No regrese a su casa, no contacte a su nuera y mantenga a los niños con usted. Vamos a enviar una unidad a verificar la información que nos ha proporcionado. ¿Los niños están en peligro?, pregunté, sintiendo cómo se me cerraba la garganta. No lo sabemos todavía, pero está haciendo lo correcto al mantenerlos seguros. ¿Hay alguna posibilidad de que esta persona sepa dónde está usted ahora? Pensé cuidadosamente. No creo. Margaret es mi hermana, pero no creo que Mariana tenga su dirección. Nunca han sido particularmente cercanas. Perfecto. Un oficial va a ir a hablar con usted en persona dentro de 1 hora. Mientras tanto, si su nuera trata de contactarla, no responda. Déjeme que la operadora le dé mi número directo. Después de colgar, me senté en la mesa de la cocina, sintiéndome como si hubiera corrido un maratón. Margaret me trajo un vaso de agua y se sentó frente a mí. ¿Cómo se lo vamos a explicar a los niños?, pregunté, mirando hacia la sala donde Emma estaba leyendo un libro, mientras Daniel construía una torre con los bloques que Margaret guardaba para las visitas de los pequeños. Por ahora, no les decimos nada, respondió Margaret sabiamente. Vamos a esperar a ver qué encuentra la policía. Tal vez es solo un malentendido.
pero ambas sabíamos que no era un malentendido. La identificación falsa había sido demasiado profesional, demasiado convincente para ser una broma o un error inocente. A los 20 minutos, mi teléfono comenzó a sonar. Era Mariana. Dejé que fuera a buzón de voz, tal como me había instruido el detective. 5 minutos después, sonó de nuevo, luego otra vez. En el espacio de media hora me llamó 8 veces consecutivas. «Abuela Eugenia», gritó Emma desde la sala. «Tu teléfono no para de sonar». «No te preocupes, mi amor», le respondí, tratando de mantener mi voz calmada. «Debe ser alguien que se equivocó de número». Pero por dentro, cada llamada me confirmaba que Mariana sabía que algo estaba mal. Una madre normal habría llamado 1 o 2 veces, tal vez habría enviado un mensaje de texto preguntando dónde estábamos. 8 llamadas en media hora era el comportamiento de alguien desesperado. Margaret notó mi expresión y se acercó. «¿Ella?» Asentí. «No para de llamar». «Eso no es normal», murmuró Margaret. «Una persona inocente no reaccionaría así». A la 1 de la tarde exactamente, sonó el timbre de la casa de Margaret. A través de la ventana, vimos un auto patrulla estacionado en la entrada. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que estaba segura de que se podía escuchar desde el otro lado de la habitación. «Niños», dijo Margaret con voz alegre y natural, «¿qué les parece si vamos arriba a ver la nueva casa de muñecas que les está construyendo su tío Robert?» Emma y Daniel corrieron escaleras arriba, emocionados por ver el proyecto en el que el esposo de Margaret había estado trabajando durante semanas. Margaret había manejado la situación perfectamente, alejando a los niños sin que sospecharan nada. Abrí la puerta para encontrar a una oficial joven, tal vez de 30 años, con una expresión seria pero amable. «Señora Holloway, soy la oficial Chen. Hablé con el detective Morrison hace 1 hora». La invité a pasar y nos sentamos en la sala de estar. Saqué la identificación falsa de mi bolso y se la entregué. La oficial la examinó cuidadosamente con una pequeña lupa que llevaba en su equipo. «Señora Holloway, esto es definitivamente una identificación falsificada», confirmó, «y es de muy alta calidad. No es algo que alguien pueda hacer en casa con una computadora e impresora». Sintió como si el suelo se moviera debajo de mis pies. ¿Qué significa eso? Significa que su nuera tiene acceso a recursos profesionales para crear documentos falsos. Eso sugiere que está involucrada en actividades criminales organizadas, no solo en algo menor o impulsivo. La oficial me hizo las mismas preguntas que el detective, pero con más detalle. Quería saber sobre las finanzas de Mariana, sobre sus horarios, sobre las personas con las que se relacionaba. Mientras más preguntas respondía, más claro se volvía que había estado viviendo con una completa desconocida. «Señora, necesito que me dé todos los números de teléfono que tenga para Mariana, su dirección de trabajo, cualquier información de contacto que pueda tener», me pidió la oficial. Le di toda la información que tenía, aunque admití que nunca había visitado su lugar de trabajo y que todas mis interacciones con ella habían sido en casa de mi hijo o en mi propia casa. ¿Ha notado algún cambio en el comportamiento de sus nietos últimamente? ¿Algo que les haya dicho su madre que les pareciera extraño o los haya puesto nerviosos? Pensé cuidadosamente. Emma mencionó hace un mes que su mamá había tenido visitantes muy tarde en la noche y que le había dicho que se quedara en su cuarto sin importar qué ruido se escuchara. Pensé que tal vez estaba teniendo problemas matrimoniales con mi hijo. La oficial anotó eso inmediatamente. ¿Algo más? Daniel me preguntó una vez por qué su mamá tenía tantos teléfonos diferentes. Pensé que estaba confundido, pero ahora. ¿Cuántos teléfonos? No estoy segura. El niño solo tiene 5 años, así que no sé qué tan confiable es su observación. Pero dijo que había visto 3 teléfonos diferentes. Cada detalle que recordaba parecía agregar otra pieza a un rompecabezas muy perturbador. La oficial terminó de tomar notas y se levantó. «Señora Holloway, vamos a investigar esta información inmediatamente. Mientras tanto, es crucial que mantenga a los niños aquí con usted. No vaya a su casa, no se encuentre con Mariana en ningún lugar público, y si ella aparece aquí, llame inmediatamente al 911».
Después de que la oficial se fue, me quedé sentada en el sofá de Margaret, sintiéndome completamente agotada. En el espacio de 24 horas, mi mundo había dado un vuelco completo. Arriba, podía escuchar a Emma y Daniel jugando, completamente inocentes de la tormenta que se aproximaba. 3 horas después de que se fuera la oficial Chen, recibí una llamada que cambiaría todo para siempre. Era el detective Morrison, y su voz sonaba más seria que antes. «Señora Holloway, necesito que se siente. Lo que voy a decirle es muy grave». Margaret estaba a mi lado, sosteniendo mi mano, mientras los niños seguían jugando arriba sin saber que sus vidas estaban a punto de cambiar para siempre. «Encontramos la casa donde vive su nuera», comenzó el detective. «Señora, no es la dirección que usted nos dio. Mariana ha estado viviendo en una propiedad al otro lado de la ciudad bajo el nombre de Sarah Mitchell». Mi corazón se detuvo. «¿Qué significa eso?» «Significa que ha estado manteniendo una identidad completamente separada de su vida familiar. Cuando obtuvimos una orden de registro, encontramos evidencia de una operación muy sofisticada de falsificación de documentos. No solo identificaciones, señora. Pasaportes, certificados de nacimiento, tarjetas de seguro social, todo de calidad profesional». Sentí como si no pudiera respirar. ¿Pasaportes? Múltiples pasaportes con diferentes nombres e identidades. Señora Holloway, su nuera ha estado operando como parte de una red de tráfico de identidades. Esto no es un crimen menor. Estamos hablando de una operación que involucra millones de dólares y múltiples estados. Margaret apretó mi mano más fuerte. Podía ver en su rostro que estaba tan conmocionada como yo. «Pero hay más», continuó el detective. «Encontramos evidencia de que ha estado usando la información personal de su familia para crear algunas de estas identidades falsas. Su hijo, sus nietos, incluso usted, señora. Todos sus números de seguro social, fechas de nacimiento, información médica». «¿Mis nietos?», susurré, sintiendo cómo se me revolvía el estómago. «Tenemos evidencia de al menos 3 identidades falsas creadas usando la información de Emma y 2 usando la información de Daniel. Una de las identificaciones de Emma fue usada para abrir cuentas bancarias en Nevada hace 6 meses. No podía procesar lo que estaba escuchando. La mujer que había estado cuidando a mis nietos, que había estado durmiendo bajo el mismo techo que ellos, había estado robando sus identidades desde que eran bebés. «Detective», logré decir con voz temblorosa, «¿mi hijo sabe algo de esto? Esa es una de las razones por las que la estoy llamando. Estamos en camino a arrestar a Mariana ahora mismo, pero también necesitamos hablar con su hijo. ¿Tiene alguna forma de contactarlo sin que Mariana se entere?» «Está en el trabajo», respondí automáticamente. «Trabaja en la oficina de contabilidad Harrison y Asociados en el centro. ¿Cree que pueda estar involucrado?» La pregunta me golpeó como un rayo. «No», dije inmediatamente. «Mi hijo es incapaz de lastimar a alguien, mucho menos a sus propios hijos. Él no sabe nada de esto, estoy segura. Esperemos que tenga razón. Vamos a contactarlo en su trabajo y traerlo para hacerle algunas preguntas. Mientras tanto, señora Holloway, necesito que entienda algo muy importante». «¿Qué?» «Sus nietos han estado en peligro real. Las personas involucradas en este tipo de operaciones no dudan en silenciar a testigos potenciales, incluso niños. El hecho de que usted actuara cuando lo hizo probablemente les salvó la vida». Esas palabras me atravesaron como una daga. Emma y Daniel habían estado viviendo con una criminal peligrosa que había estado explotándolos desde que nacieron. Y yo había estado dejándolos solos con ella, confiando en ella, permitiendo que formara parte de nuestras vidas. «¿Cuándo van a arrestarlas?», y pregunté. «Ya lo hicimos. Fue arrestada hace 1 hora en la casa bajo la identidad de Sarah Mitchell. Señora, no fue fácil. Intentó huir por la puerta trasera y llevaba una pistola». Margaret ahogó un grito. Yo no podía ni siquiera reaccionar. La mujer que había estado abrazando a mis nietos, llevándolos a la escuela, preparándoles la cena, tenía un arma. Encontramos la pistola junto con más de $50,000 en efectivo, múltiples teléfonos celulares y lo que parece ser una lista de clientes para documentos falsificados.
Esta operación es mucho más grande de lo que inicialmente pensamos. Detective, conseguí articular. Necesito que me diga la verdad. ¿Mis nietos están seguros ahora? Sí, señora. Mariana está bajo custodia y no saldrá bajo fianza. Pero necesitamos mantener a los niños en un lugar seguro hasta que podamos estar seguros de que no hay otros miembros de esta red que puedan representar una amenaza. ¿Otros miembros? Señora, nadie opera una red de falsificación de documentos de esta magnitud completamente sola. Estamos investigando a sus asociados, pero por ahora lo importante es que sus nietos están a salvo. Después de colgar, me quedé sentada en silencio durante varios minutos. Margaret no dijo nada, simplemente me abrazó mientras yo procesaba la enormidad de lo que acababa de descubrir. Eugenia, finalmente susurró Margaret, salvaste a esos niños. Los puse en peligro durante años, respondí, sintiendo una culpa aplastante. ¿Cómo no me di cuenta? ¿Cómo pude ser tan ciega? Porque ella era muy buena en lo que hacía, dijo Margaret firmemente. Los criminales profesionales son expertos en engañar a las personas. No es tu culpa. Pero sí se sentía como mi culpa. Cada noche que había dejado que Mariana se llevara a los niños a casa, cada fin de semana que los había dejado bajo su cuidado, cada vez que había defendido su privacidad cuando mi hijo se quejaba de que era distante. Todo eso había estado poniendo a Emma y Daniel en peligro mortal. Media hora después llegó otra llamada. Esta vez era mi hijo, Robert. Mamá, su voz sonaba quebrada, completamente destrozada. Los policías me dijeron que Mariana. Hijo, dije suavemente, ven a casa de Margaret, necesitamos hablar. Mamá, esto no puede ser real. Tiene que ser un error. Mariana no podría. Nosotros hemos estado casados durante 10 años. Yo la conozco. No, hijo, dije con una tristeza profunda. Ninguno de nosotros la conocía. Cuando Robert llegó una hora después, parecía haber envejecido 10 años. Sus ojos estaban rojos, su ropa arrugada, y se movía como si cada paso fuera una lucha. Los niños corrieron hacia él cuando entró, abrazándolo sin entender por qué parecía tan triste. ¿Dónde está mamá?, preguntó Emma, siempre la más perceptiva. Mamá tuvo que irse de viaje por trabajo, logró decir Robert, forzando una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Va a estar fuera por un tiempo. Margaret llevó a los niños de vuelta al piso de arriba, mientras Robert y yo hablamos. Le conté todo. El descubrimiento de la identificación falsa, mi decisión de traer a los niños aquí, la investigación policial, todo lo que habían encontrado. Con cada detalle que compartía, veía cómo mi hijo se desmoronaba un poco más. Al final, estaba sentado con la cabeza entre las manos, sollozando. «Mamá», dijo entre lágrimas, «¿cómo pude estar tan ciego? ¿Cómo pude exponer a mis hijos a esto?» «Hijo, ella nos engañó a todos», le dije, abrazándolo como cuando era pequeño. «Lo importante ahora es que los niños están seguros». Los detectives me dijeron que han estado usando la información de Emma y Daniel para crear identidades falsas desde que nacieron. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Mi esposa ha estado explotando a mis propios hijos desde bebés. Era demasiado para procesar. La mujer que habíamos acogido en nuestra familia, que había estado en nuestras cenas de Navidad, que había cargado a mis nietos cuando eran bebés, había estado orquestando su explotación desde el primer día. Robert, dije finalmente, necesitamos enfocarnos en Emma y Daniel. Van a necesitar mucho amor y apoyo para superar esto. Él asintió, secándose los ojos. ¿Cómo se lo vamos a explicar? Era la pregunta que había estado evitando durante todo el día. ¿Cómo le explicas a un niño de 8 años y otro de 5 que su madre es una criminal? ¿Cómo les dices que la persona en quien más confiaban los había estado lastimando de maneras que ni siquiera podían entender? Con mucho cuidado, respondí, y con mucha ayuda profesional. Esa noche, mientras Emma y Daniel dormían en la habitación de huéspedes de Margaret, completamente ajenos a que su mundo había cambiado para siempre, me quedé despierta mirando por la ventana. No podía dejar de pensar en todos los signos que había ignorado,
todas las oportunidades que había tenido de proteger mejor a mis nietos. Pero también sabía que había hecho lo correcto al confiar en mi instinto maternal. Esa identificación falsa había sido la pista que destapó una operación criminal que había estado explotando a mi familia durante años. Y aunque el camino hacia adelante sería difícil, al menos ahora Emma y Daniel estaban finalmente seguros. Los siguientes días pasaron como una pesadilla borrosa. Robert se había quedado en casa de Margaret con nosotros, durmiendo en el sofá porque no podía soportar la idea de regresar a la casa que había compartido con Mariana. Los detectives habían sellado la propiedad como escena del crimen, y además, mi hijo admitió que no sabía qué más secretos podría encontrar allí. Emma y Daniel sabían que algo estaba terriblemente mal, aunque todavía no les habíamos dicho la verdad completa. Emma, con su intuición de 8 años, había dejado de preguntar por su madre después del segundo día. Daniel, más pequeño, ocasionalmente preguntaba cuándo regresaría mamá de su viaje de trabajo, y cada vez que lo hacía, veía cómo el corazón de Robert se rompía un poco más. El viernes por la mañana, 5 días después del arresto de Mariana, recibimos una visita inesperada. Era Linda, la hermana mayor de Mariana, acompañada de un hombre que se presentó como su esposo, James. No los había visto en más de 2 años, desde la última reunión familiar incómoda donde habían estado claramente juzgando nuestro estilo de vida y nuestras decisiones familiares. ¿Dónde están mis sobrinos?, fueron las primeras palabras de Linda después de que Margaret la dejara entrar a regañadientes. Tengo derecho a verlos. Robert se levantó del sofá donde había estado sentado con una taza de café, luciendo agotado y demacrado. Linda, los niños están bien, pero ahora no es un buen momento. No es un buen momento, repitió Linda con sarcasmo. Robert, mi hermana está en la cárcel por culpa de tu madre, señaló hacia mí con un dedo acusador. Y tú tienes a mis sobrinos escondidos aquí como si fuéramos criminales. Tu hermana está en la cárcel porque es una criminal, respondí, manteniendo mi voz lo más calmada posible, aunque por dentro hervía de indignación. James dio un paso adelante, con una expresión intimidante. Señora, no sabemos qué tipo de mentiras ha estado inventando, pero Mariana es una buena madre y una buena esposa. Lo que ha hecho es imperdonable. ¿Lo que he hecho? No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Saben siquiera por qué fue arrestada su hermana? Linda cruzó los brazos. Sabemos que llamó a la policía por alguna identificación que encontró. Probablemente Mariana la necesitaba para protegerse de algo, y usted la malinterpretó. La necesitaba para protegerse. Repetí lentamente, sintiendo cómo la rabia crecía en mi pecho. Su hermana ha estado robando las identidades de mis nietos desde que nacieron. Ha estado dirigiendo una operación de falsificación de documentos que ha generado millones de dólares ilegales. Llevaba un arma cuando fue arrestada. Eso es imposible, dijo James, pero vi un destello de duda en sus ojos. Emma, gritó Linda hacia las escaleras. Ven acá, cariño, es tu tía Linda. Margaret se interpuso inmediatamente. No van a ver a esos niños hasta que entiendan exactamente lo que su hermana les hizo. ¿Qué les hizo? Linda se rió amargamente. Les dio un hogar, los alimentó, los cuidó. Y esta señora, me señaló de nuevo, destruyó todo por paranoia. Robert finalmente explotó. Se había estado conteniendo durante días, pero las acusaciones contra mí fueron la gota que derramó el vaso. ¡Basta!, gritó, levantándose tan bruscamente que derramó su café. Mi madre salvó a mis hijos. Su hermana ha estado explotándolos desde bebés. Los detectives encontraron cuentas bancarias abiertas con la información de Emma cuando tenía 3 años. ¿3 años, Linda? ¿Entiende lo que eso significa? Linda parpadeó, claramente tomada por sorpresa por la intensidad de la reacción de Robert. Encontraron pasaportes falsos con las fotos de mis hijos. Encontraron una pistola. Encontraron más de $50,000 en efectivo de dinero ilegal. Su hermana no es quien ustedes creen que es. Eso no puede ser verdad, murmuró James, pero su voz había perdido toda la confianza anterior. Margaret fue hacia su escritorio y regresó con una carpeta. Estas son copias de los documentos que los detectives nos dieron. Pueden leerlos ustedes mismos.
Linda tomó la carpeta con manos temblorosas y comenzó a leer. Vi el momento exacto en que la realidad la golpeó. Su rostro se puso pálido, sus manos comenzaron a temblar y se dejó caer pesadamente en una silla. «James», susurró, «esto dice que usó la información de Daniel para abrir una cuenta bancaria en California hace 2 años. Daniel tenía 3 años». James leyó por encima del hombro de su esposa y su expresión cambió de desafiante a horrorizada. «Linda, hay evidencia de 17 identidades falsas diferentes, algunas usando información de una niña llamada Emma Holloway». «Esa es mi nieta», dije suavemente. Linda levantó la vista hacia mí, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Yo no sabía. Mariana siempre fue reservada, pero nunca imaginé que pudiera hacerle esto a sus propios hijos. Nadie lo imaginó, admití. Por eso fue tan efectiva durante tanto tiempo. ¿Cómo pudimos estar tan ciegos?, preguntó James, más para sí mismo que para cualquiera de nosotros. Robert se sentó de nuevo, con la cabeza entre las manos. Nos engañó a todos. Era muy buena fingiendo ser una esposa y madre normal. Linda siguió leyendo los documentos, y con cada página que pasaba, se veía más devastada. Dice aquí que tenía contactos en 5 estados diferentes, que era parte de una red que había estado operando durante más de una década. Los detectives creen que comenzó esta vida criminal mucho antes de conocer a Robert, expliqué. Nuestro matrimonio, nuestra familia, todo fue una fachada para sus actividades ilegales. «Dios mío», murmuró Linda. «¿Los niños están bien?» «Físicamente sí», respondió Robert. «Pero psicológicamente, todavía no sabemos cómo van a procesar todo esto. ¿Saben lo que pasó? Saben que su madre no va a volver a casa», dijo Margaret. «Pero todavía no les hemos explicado por qué. Estamos trabajando con un psicólogo infantil para encontrar la mejor manera de manejar la situación». Linda cerró la carpeta y me miró directamente. «Señora Holloway, le debo una disculpa enorme. Vine aquí pensando que usted había destruido a nuestra familia por malicia o paranoia. Pero usted salvó a esos niños. No necesito una disculpa», respondí. «Solo necesito que entiendan que lo que hice fue por amor a Emma y Daniel». James asintió lentamente. «¿Hay algo que podamos hacer para ayudar? Los niños son nuestra familia también». Robert levantó la vista. «Honestamente, no sé qué va a pasar ahora. Los detectives dijeron que podría haber otros miembros de esta red que representen una amenaza. Por ahora, solo queremos mantener a los niños seguros y estables». «Por supuesto», dijo Linda, «pero cuando las cosas se calmen, nos gustaría mantener una relación con ellos. No queremos que pierdan a toda la familia materna por los crímenes de Mariana». Era una conversación que no había esperado tener, pero me alegró escucharla. Emma y Daniel no tenían la culpa de los crímenes de su madre y no deberían perder a todos los miembros de la familia materna que realmente los amaban. «¿Cuándo va a ser el juicio?», preguntó James. «Los abogados dicen que podría tomar meses, incluso años», respondió Robert. «Aparentemente van a usar su caso para procesar a toda la red. Ella podría cooperar para obtener una sentencia menor». «¿Eso significa que podría salir pronto?» «No», dije firmemente. Los detectives fueron muy claros. Entre el tráfico de identidades, la posesión de armas ilegales y la explotación de menores, va a estar en prisión por mucho tiempo, coopere o no. Linda se secó los ojos. «Es difícil aceptar que mi hermana sea capaz de algo así. Crecimos juntas, compartimos toda nuestra infancia. ¿Cómo no vi las señales? Porque no queríamos verlas», admitió James. «Hubo cosas que no tenían sentido. El dinero que siempre parecía tener, las excusas extrañas para no reunirse con la familia, la forma en que evitaba hablar de su trabajo. Todos vimos señales», dije suavemente, «pero cuando amas a alguien, tiendes a justificar lo injustificable». Esa tarde, después de que Linda y James se fueran, me quedé sentada en el porche trasero de Margaret, observando a Emma y Daniel jugar en el jardín. No sabían que su mundo había cambiado para siempre, pero yo sabía que pronto tendríamos que comenzar el proceso difícil de ayudarlos a entender y procesar lo que había pasado. Robert se sentó a mi lado.
Mamá, nunca podré agradecerte lo suficiente por lo que hiciste. No necesitas agradecerme por proteger a mis nietos, respondí. Es lo que haría cualquier abuela. No, mamá. No cualquier abuela habría actuado tan rápido o habría confiado en su instinto de esa manera. Salvaste a mis hijos, y probablemente me salvaste a mí también. Observamos en silencio mientras Emma empujaba a Daniel en el columpio que Robert había instalado años atrás. Se veían tan normales, tan felices en ese momento, que era difícil creer todo lo que habían pasado sin saberlo. ¿Crees que van a estar bien?, preguntó Robert. Van a estar mejor que bien, respondí con convicción. Van a estar seguros. 6 meses después, estaba de pie en la cocina de mi nueva casa, preparando el desayuno para Emma y Daniel como había hecho cada mañana desde que me convertí en su tutora legal. La casa era más pequeña que mi anterior hogar, pero tenía algo que la otra nunca tuvo: paz genuina. Robert había vendido la casa que compartió con Mariana después de que los detectives terminaran su investigación. No podía soportar vivir allí después de descubrir que cada habitación había sido utilizada de alguna manera para actividades criminales. Con el dinero de la venta, me ayudó a comprar esta casa de 3 habitaciones en un barrio tranquilo, donde los niños podrían tener un nuevo comienzo sin estar constantemente rodeados de recuerdos dolorosos. Abuela Eugenia, dijo Emma mientras bajaba las escaleras, ¿puedo ayudarte con los panqueques? Durante estos meses, Emma había comenzado a llamarme simplemente abuela, en lugar de abuela Eugenia. Era un cambio pequeño, pero significaba todo para mí. Representaba la intimidad y la confianza que habíamos construido juntas mientras navegábamos a través de la situación más difícil de nuestras vidas. Por supuesto, mi amor, respondí, pasándole el batidor. ¿Daniel todavía está durmiendo? Está despierto, pero está jugando con sus carros en la cama. Dice que va a bajar cuando huela los panqueques listos. Era rutina típica de Daniel. A los 5 años, había desarrollado una relación muy específica con la comida desde que comenzó a vivir conmigo. El psicólogo infantil, Dr. Reynolds, explicó que era normal que los niños que habían experimentado traumas desarrollaran pequeñas obsesiones o rutinas como mecanismo de supervivencia. Durante los primeros meses después del arresto de Mariana, tanto Emma como Daniel habían tenido pesadillas frecuentes. Emma se despertaba preguntando si yo también iba a irme de viaje como su madre. Daniel había comenzado a acumular comida debajo de su cama, aparentemente temiendo que no habría suficiente. Habían sido meses difíciles, llenos de sesiones de terapia, conversaciones delicadas y mucha paciencia, pero gradualmente habían comenzado a florecer. Emma había desarrollado un amor por la jardinería después de que comenzamos un pequeño huerto en el patio trasero. Daniel había descubierto que tenía un talento natural para construir cosas con bloques y había comenzado a crear estructuras increíblemente complejas que rivalizaban con las de niños mucho mayores. «Abuela», dijo Emma mientras revolvía la masa, «¿crees que algún día vamos a ver a mamá otra vez?» Era una pregunta que había estado esperando durante meses. El doctor Reynolds me había preparado para este momento, pero aún así se sintió como un puñetazo al estómago. Me senté en la banqueta junto a ella, tomando sus pequeñas manos en las mías. «Emma, ¿recuerdas lo que hablamos sobre las decisiones que las personas toman?» Ella asintió solemnemente. «Que todas las decisiones tienen consecuencias». «Exacto. Tu mamá tomó decisiones muy malas que lastimaron a mucha gente, incluyéndote a ti y a Daniel. Las consecuencias de esas decisiones significan que va a estar lejos por mucho tiempo. ¿Porque está en la cárcel?» El doctor Reynolds y yo habíamos decidido que era mejor ser honesta con Emma sobre la situación básica, adaptada a su edad, en lugar de mantener mentiras que eventualmente se desmoronarían. «Sí, porque está en la cárcel. Y va a estar ahí por muchos años». Emma procesó esto en silencio durante unos momentos. ¿Tú también vas a tomar decisiones malas y tener que irte? No, mi amor. Las decisiones que yo tomo todos los días son sobre cómo cuidarte mejor a ti y a Daniel. Mi trabajo ahora es asegurarme de que estén seguros y felices. ¿Es por eso que papá viene a cenar todos los martes y jueves?
Robert había establecido una rutina de visitarnos 2 veces por semana para la cena, y los domingos venía para pasar todo el día con nosotros. Había comenzado terapia individual para procesar el trauma de descubrir que había estado casado con una criminal durante 10 años, y el proceso lento pero constante de sanación era evidente en sus interacciones con los niños. Tu papá viene porque los ama mucho y porque quiere ser parte de sus vidas todos los días, incluso si no puede vivir aquí con nosotros ahora mismo. ¿Pero podría vivir aquí algún día? Era otra pregunta complicada. Robert había expresado interés en mudarse eventualmente a una casa más grande donde todos pudiéramos vivir juntos, pero el doctor Reynolds había recomendado que mantuviéramos la estabilidad actual hasta que los niños hubieran procesado completamente el trauma. Tal vez algún día, respondí honestamente, pero por ahora esta es nuestra casa y estamos muy bien aquí. Emma sonrió y regresó a mezclar los panqueques. Me gusta vivir contigo, abuela. Siempre me siento segura. Esas palabras valían más que cualquier tesoro en el mundo. Daniel bajó exactamente cuando puse el primer panqueque en el plato, como siempre. Se había vestido solo, algo en lo que había insistido desde que comenzó a vivir conmigo, aunque su camisa estaba al revés y tenía puestos 2 calcetines diferentes. ¿Podemos llamar a papá después del desayuno?, preguntó mientras trepaba a su silla. Quiero contarles sobre la torre que construí ayer. Por supuesto, respondí. Estoy segura de que le encantará escuchar sobre tu torre. Durante el desayuno, los niños charlaron sobre sus planes para el día. Emma quería revisar el huerto para ver si las zanahorias habían crecido más durante la noche. Daniel quería continuar trabajando en su última creación arquitectónica con bloques. Eran conversaciones tan normales, tan ordinarias, que a veces era difícil creer todo lo que habíamos pasado juntos. Después del desayuno, mientras los niños jugaban en la sala, recibí una llamada del detective Morrison. Las llamadas de seguimiento se habían vuelto menos frecuentes con el tiempo, pero aún se comunicaba regularmente para mantenerme informada sobre el progreso del caso. Señora Holloway, dijo cuando contesté, tengo noticias sobre el caso de Mariana. ¿Buenas o malas?, pregunté, alejándome hacia la cocina donde los niños no pudieran escuchar. Buenas, muy buenas. La red completa ha sido desmantelada. Arrestamos a los últimos miembros la semana pasada. Ya no hay ninguna amenaza para usted o los niños. Sentí como si un peso enorme hubiera sido levantado de mis hombros. Durante meses había vivido con la preocupación constante de que otros criminales asociados con Mariana pudieran representar una amenaza para nosotros. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que ya no necesitan estar en el programa de protección limitada. Pueden vivir sus vidas normalmente sin preocuparse por su seguridad. ¿Y Mariana? Se declaró culpable de todos los cargos como parte de un acuerdo. Recibió una sentencia de 25 años sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 15. No será un factor en las vidas de esos niños por mucho tiempo. Después de colgar, me quedé en la cocina durante varios minutos, procesando la noticia. 25 años. Emma tendría 33 años cuando Mariana fuera elegible para libertad condicional. Daniel tendría 30. Para entonces, habrían construido vidas completas sin ella. Esa tarde, Robert llegó para nuestra cena habitual de martes. Le conté sobre la llamada del detective y vi cómo la tensión que había estado cargando durante meses finalmente comenzó a abandonar sus hombros. Se acabó realmente, dijo, sentándose pesadamente en una silla de la cocina. Sí, se acabó. Mamá, hay algo que he querido preguntarte durante meses. ¿Qué es? ¿Alguna vez lamentas haber actuado? ¿Alguna vez deseas haber ignorado lo que encontraste? La pregunta me sorprendió. ¿Por qué preguntas eso? Porque destruyó a nuestra familia. Los niños perdieron a su madre, yo perdí a mi esposa, todos perdimos la vida que conocíamos. Pensé cuidadosamente antes de responder. Hijo, no destruí a nuestra familia. Mariana lo hizo con sus decisiones y acciones. Lo que yo hice fue salvar lo que quedaba de nuestra familia. Robert asintió lentamente. Tienes razón. Es solo que a veces me siento culpable por no haberme dado cuenta antes.
Ninguno de nosotros se dio cuenta porque ella era muy buena engañando. Pero los niños están seguros ahora, y eso es lo único que importa. Esa noche, después de acostar a Emma y Daniel, me senté en mi silla favorita junto a la ventana de la sala. La casa estaba silenciosa, pero era un silencio pacífico, no el silencio tenso y lleno de secretos que había caracterizado los últimos años de la vida con Mariana. Emma había comenzado a prosperar en su nueva escuela. Sus maestros reportaban que era una niña inteligente y empática que se llevaba bien con sus compañeros. Daniel había superado la mayoría de sus miedos relacionados con la comida y había comenzado a dormir toda la noche sin pesadillas. Robert había comenzado a salir con una mujer llamada Patricia, una enfermera escolar que había conocido en una de las sesiones de terapia familiar. Era gentil con los niños, paciente con su proceso de sanación, y no tenía prisa por establecer ningún tipo de relación maternal con ellos. Era exactamente lo que nuestra familia necesitaba en este momento. En cuanto a mí, había descubierto una fuerza que no sabía que poseía. A los 67 años, me había convertido en la tutora legal de 2 niños traumatizados y había ayudado a crear un hogar estable y amoroso donde podían sanar. No había sido fácil, pero había sido la decisión más importante y acertada de mi vida. Mientras observaba las luces de la ciudad brillar en la distancia, pensé en esa mañana de martes hace 6 meses, cuando encontré la identificación falsa en el bolsillo de Mariana. En ese momento había estado aterrorizada de tomar la decisión equivocada. Ahora sabía que había tomado la única decisión posible. Emma y Daniel estaban seguros, estaban amados, estaban comenzando a sanar. Y eso era todo lo que una abuela podía pedir.